¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando alguien se esfuerza tanto por vigilar que se vuelve prisionero de su propio miedo? En esta casa, el silencio tenía ojos, cámaras ocultas, sensores y códigos. Pero faltaba lo más importante, un corazón que latía, un padre multimillonario, una niñera misteriosa y un niño que aprendió a hablar con su madre, que ya no estaba. Lo que empezó como control terminó revelando el amor que había olvidado ver. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás, observando, y prepárate para una historia que demuestra que a veces lo que nos salva es precisamente aquello que no podemos vigilar. Esa mañana, en Lomas de Chapultepec, la casa de Rodrigo amaneció antes que él, porque todo allí tenía un horario. Cortinas que subían automáticamente, luces que se ajustaban con sensores, café servido según lo previsto. Salió de la habitación con su camisa negra impecable y el rostro cansado, cargando con un silencio que nadie vio, pero que las cámaras captaron. El pasillo de espejos reveló a un hombre que controla sistemas en todo el mundo y evita mirar dentro. Nicolás ya se nutría de la rutina, no de la conversación. Comía en silencio, como siempre había aprendido. Camila llegó temprano, con su cuaderno en la mano y una calma que no parecía encajar en esa casa fría. Rodrigo la saludó con un breve gesto, más para reconocer su presencia que para decir «buenos días». Pensó en su horario, sus informes, sus alertas de seguridad y por encima de sí, todo pensó en su esposa, que había estado ausente sin admitirlo. En la oficina revisó servidores, puntos de acceso, registros. Su vida era así, verlo todo sin ser visto. En ese mismo impulso, confirmó que las nuevas microcámaras estaban activas en las habitaciones principales. Se convenció de que era para protección, mientras su corazón, cerrado, lo llamaba rutina. Pero algo distinto removió su hábito. El niño se reía a carcajadas en el cuarto de juegos, y ese sonido no encajaba con la casa. Rodrigo se detuvo en el pasillo. Escuchó un segundo y se sintió fuera de lugar, como si la propia casa hubiera cambiado las reglas. Regresó a la oficina y abrió las grabaciones de los últimos días, dispuesto a encontrar errores, desviaciones, cualquier cosa que justificara el control. Lo que apareció en la pantalla desmanteló el guión interno. Camila junto a Nicolás, los dos frente a la foto de su madre, el niño moviendo los labios con cuidado. No había espectáculo, solo simple cuidado. Pequeñas, manos entrelazadas, respiración lenta, un intento de expresar lo que dolía. Rodrigo notó los ojos húmedos de su hijo, la forma en que Camila esperaba el momento oportuno, sin prisas, sin un discurso preparado. Se le cerró la garganta sin previo aviso. La última vez que lloró fue en el velorio, y desde entonces había aprendido a tragarlo todo. Allí, solo, sintió que se le calentaba la cara y se tapó los ojos con la mano, como si borrara una pantalla para no mirar su propia imagen. No había ninguna falla que señalar, solo un espacio que había negado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, el controlador no respondió. La noche transcurría en un silencio técnico, y Rodrigo mantenía la pantalla dividida encendida, desplazándose por horas de grabaciones como quien se pasa la mano por una vieja herida para comprobar si aún le dolía. Y le dolía en lugares que ni siquiera recordaba. Vio a Nicolás garabateando con un lápiz corto, mientras Camila nombraba sentimientos sencillos, casi un inventario de lo que nadie le había enseñado en su interior. Anhelo, miedo, alivio, coraje. Observó su estrategia. Nada de discursos, solo preguntas cortas y largas pausas, y notó que el niño se estiraba por dentro como si su pecho tuviera un nuevo espacio. En otra grabación, Camila sacó un papel doblado de su bolsillo y le sugirió al niño que escribiera lo que queda por decirle a papá sin forcejear con las palabras.
Nicolás escribió meticulosamente las letras torcidas con la lengua entre los dientes y con un cuidado que Rodrigo reconoció de sí mismo cuando estaba programando por primera vez. Cuando el niño probó la frase «Papá, quiero ver sin a ellos, cámaras», se detuvo y miró la foto de su madre, pidiendo una aprobación que no necesitaba sonido. Rodrigo sintió que todo su cuerpo se ponía rígido. Era como oír a su hijo llamar a la puerta de su habitación en mitad de la noche, solo que ahora la puerta era él. Guardó el fragmento en un marcador, no para leerlo después, sino para recordar el momento exacto en que la casa respiró diferente. Por primera vez no pudo etiquetarlo como prueba, procedimiento o cumplimiento del deber. Era la vida funcionando en una red que nunca estuvo hecha para esto. Cerró el portátil sin apagar el sistema, como si aceptar ese control esa noche ya no tuviera la última palabra. Al amanecer, el aire de Lomas se filtraba entre las copas de los árboles y la mansión, acostumbrada a automatizarlo todo, se sentía menos segura que el día anterior, pero más real. Rodrigo se quedó unos segundos en la puerta de la habitación de su hijo, con el viejo instinto de revisar ángulos, micrófonos, luces, y decidió entrar con solo lo que tenía: brazo, aliento, presencia. Nicolás despertó con un ligero sobresalto y lo reconoció no por el traje, sino por el olor del café que él mismo había traído, sin haber olvidado que alguien lo había servido. La carta, doblada 2 veces, estaba sobre la mesita, y Rodrigo conocía su contenido sin abrirla, porque la había visto, pero decidió leerla allí, con el autor a su lado. Las letras temblorosas formaban una línea recta que nunca antes había recorrido. Te quiero aquí, no en la pantalla. Quería explicarle el dolor, el pánico, las razones técnicas que se convertían en muros, pero se dio cuenta de que el chico no necesitaba una tesis, necesitaba un padre. Se sentó a su lado, sin previo aviso, y permaneció lo suficientemente callado como para oír cómo su propia frecuencia se desvanecía, algo raro en años. Camila apareció en el pasillo, retrocedió un paso al notar la escena y comprendió que su presencia funcionaba mejor cuando dejaba espacio, no cuando él lo ocupaba. Fue en ese intervalo natural que Nicolás apoyó la cabeza en el hombro de su padre, un gesto sencillo que dolía y sanaba a la vez, como una fisioterapia emocional. Rodrigo, aún sin llorar, supo que la casa nunca volvería a ser la misma, y él tampoco, y que esta, por fin, era una buena noticia. Desde 1900, ese día, Rodrigo empezó a llegar tarde al trabajo, algo impensable meses antes. No porque quisiera, sino porque el sonido de su hijo al despertar lo mantenía atrapado en casa como una canción nueva que no recordaba. Observaba a Camila preparar el café, siempre con pequeños gestos que no se encontraban en ningún manual. Una rebanada de pan con cara de gelatina, el cuidado de no encender todas las luces para no asustar al niño. Nicolás hablaba más, se trababa con las palabras, se reía de sí mismo. Y Rodrigo, escondido tras su tableta, fingía leer informes mientras memorizaba cada risa. Era extraño darse cuenta de que lo que había intentado proteger durante años ya florecía por sí solo, sin contraseña ni cortafuegos. Camila notó el cambio sin necesidad de explicaciones. Vio a Rodrigo observando a su hijo como quien aprende un nuevo idioma y solo lo entiende a medias. No lo presionaba, no le hacía preguntas. Simplemente mantenía un ritmo ligero, casi terapéutico en la casa. A veces dejaba una nota discreta sobre la mesa. Hoy soñó con su madre y amaneció tranquilo. Leímos un libro sobre la valentía. Rodrigo guardaba cada papel, indiferente, pero temeroso de que algún día ella dejara de escribirlos. Por las noches en su oficina, ya no revisaba las cámaras con la misma ansiedad. Las imágenes estaban ahí, pero habían perdido su significado. Lo que una vez fue control se convirtió en el recordatorio de un error. Poco a poco,
El sistema que había creado para protegerse empezó a avergonzarlo. Una de esas noches, notó algo curioso. El reflejo en la pantalla no mostraba el rostro del niño, sino el suyo. Cansado, envejecido, rodeado de monitores que ya no mostraban nada digno de ver. Fue entonces cuando comprendió. Tal vez la seguridad que buscaba era solo una forma costosa de escapar de la vida real. El día que Nicolás se enfermó, el reloj interno de Rodrigo reavivó ese viejo pánico que creía haber dejado atrás. La fiebre empezó de madrugada, y Camila fue la primera en notarlo. Entró en la habitación del niño, le puso la mano en la frente y sintió cómo el calor subía como una alarma que el sistema de vigilancia jamás detectaría. Llamó a Rodrigo con voz firme pero firme. Llegó corriendo, torpe, sin saber dónde poner las manos. Intentó tomarle la temperatura, llamar al médico, organizar el caos con protocolos. Camila, en cambio, simplemente se sentó junto a la cama, le limpió la frente al niño con un paño húmedo y empezó a cantar suavemente, una melodía que el niño reconoció aunque estaba semiconsciente. Rodrigo observaba en silencio como si presenciara algo que la tecnología no puede reemplazar. Esa mañana el médico llegó y mencionó un virus, fatiga, baja inmunidad. Pero lo que más se le quedó grabado en la mente a Rodrigo fue la frase que pronunció sin querer. Ha estado muy solo. Resonó durante todo el día, como si fuera una contraseña que solo él necesitaba descifrar. Regresó a su consultorio y se quedó mirando los monitores apagados. El reflejo mostraba su propia imagen multiplicada en pantallas negras. Un hombre que siempre quiso verlo todo, ahora rodeado de nada. Fue en ese silencio que sintió que algo se rompía en su interior. No era solo culpa, sino la tardía comprensión de que el amor requiere vulnerabilidad, y él nunca la había permitido, ni con su esposa, ni con su hijo. Esa tarde, cuando Camila lo llamó para almorzar, no respondió de inmediato. Se quedó allí, intentando entender cómo pedir perdón sin palabras. Y comprendió por primera vez que tal vez el perdón comenzaba con el simple acto de presentarse. Esa noche llovió con fuerza en el barrio, y el sonido de las gotas en las ventanas parecía más vívido que cualquier notificación que Rodrigo hubiera escuchado jamás. Estaba en su oficina, mirando el plano digital de la casa, cuando las luces parpadearon y todo el sistema se cayó. Primero la sorpresa, luego el vacío. Silencio sin cámaras, sin control remoto, sin garantías. Camila apareció con una linterna, con el pelo suelto, el rostro sereno a pesar de la oscuridad. Es solo un apagón, dijo. Pero él sintió algo más profundo. Era como si el mundo entero se hubiera apagado, obligándolo a concentrarse en lo que realmente importaba. Subió las escaleras, guiado por la tenue luz, y encontró la habitación de Nicolás en penumbras. El niño sudaba, temblaba y murmuraba el nombre de su madre. Camila, arrodillada, le tomó la mano. «Te necesita», dijo sin alzar la voz. Rodrigo dudó, pero se acercó. Tocó a su hijo por primera vez con ambas manos y no con miedo. El pequeño cuerpo se movió, con la fiebre aún alta, pero el niño abrió los ojos un instante y lo reconoció no por su voz ni por la imagen en la pantalla, sino por su presencia. «Papá», susurró con ese sonido casi imperceptible que lo atraviesa todo. Rodrigo lloró sin vergüenza, sin disimulo, como si desahogara años de culpa acumulada. Camila permaneció allí, en silencio, simplemente observando cómo se encontraban sin testigos electrónicos, en esa habitación, sin electricidad, sin cámaras, sin testigos digitales. Algo esencial se reconectaba. La casa, por primera vez, no grababa, simplemente vivía. Rodrigo sintió que se le quitaba un peso del pecho, y entre sollozos comprendió a qué se refería su hijo con ver de verdad. No era mirar, era ser, y allí, bajo esa lluvia, finalmente estaba.
A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente por las ventanas, dejando ver lo que quedaba de la tormenta. El suelo, aún húmedo, reflejaba el tenue resplandor de la nueva luz, y la casa olía a algo que Rodrigo no había sentido en años: presencia humana. Nicolás dormía plácidamente, respirando suavemente, con el rostro menos pálido. Camila estaba de pie a su lado, exhausta, con las manos entrelazadas con las de él, como si observara sin necesidad de cámaras. Rodrigo estaba de pie en el umbral, observando la escena con un respeto que antes no había sabido demostrar. El sonido de las máquinas apagándose fue liberador. Por primera vez, quiso dejar todo como estaba, sin sensores, sin pantallas, sin ruido digital. Preparó café para los tres, un gesto pequeño, pero lleno de novedad. Cuando Camila despertó y lo vio con la bandeja, no supo qué decir. Él solo sonrió, una simple sonrisa, de esas que no necesitan explicación. Esa mañana marcó el comienzo de una rutina diferente, aunque nadie se había puesto de acuerdo. Rodrigo empezó a llegar más temprano a casa y a trabajar menos horas, algo que irritaba y desconfiaba a sus compañeros. «Te alejas de la empresa», le decían, pero a él ya no le importaba. Descubrió que prefería ver a Nicolás dibujar en el jardín a ver gráficos pasar en una pantalla. Camila notó este cambio y siguió cuidando al niño con el mismo cariño, pero ahora con el apoyo de un padre presente. A veces, Rodrigo se encontraba ayudando con las tareas o leyendo cuentos en voz alta, torpe, incómodo, pero sincero. Poco a poco, la casa se fue llenando de nuevos sonidos, risas, conversaciones, pequeños desacuerdos, incluso un silencio reconfortante. El hombre que antes lo veía todo a través de cámaras empezó a verlo con sus propios ojos y, lo más importante, con su corazón, que por fin parecía despertar. En los días siguientes, Rodrigo empezó a notar cuánto había cambiado la casa sin siquiera darse cuenta. Las ventanas, que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas casi todo el día. El olor a pan fresco se mezclaba con el suave aroma de las flores que Camila trajo del mercado. Nicolás, que antes caminaba cabizbajo, ahora corría por los pasillos riendo a carcajadas, sin miedo a tropezar. Cada nuevo sonido era un silencioso recordatorio de que la vida aún tenía cabida allí. A veces, Rodrigo se sorprendía de la frecuencia con la que olvidaba su celular, algo impensable meses atrás. Incluso empezó a apagar la alarma de seguridad antes de dormir. Al principio, sintió cierta incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar, pero pronto comprendió. El ruido que lo molestaba no era del mundo, era el vacío que él mismo creaba. Camila, por su parte, seguía actuando con la misma naturalidad del principio. No exigía agradecimiento ni cambiaba el tono de voz, pero su presencia se hacía cada vez más imprescindible. Rodrigo la notaba en pequeños gestos, cuando acomodaba con cuidado la manta de Nicolás, cuando se reía de un chiste malo o cuando, sin decir palabra, dejaba una taza de café junto a su ordenador. Era una convivencia que no pedía nombre, sino que llenaba los espacios. Él, acostumbrado a descifrar códigos complejos, descubría ahora el simple misterio de la convivencia, el consuelo de no tener que entenderlo todo. Por las noches, después de que ambos se durmieran, Rodrigo caminaba por la casa a oscuras y se daba cuenta de que ya no tenía ganas de encender las cámaras. En cambio, miraba fijamente el reflejo de las luces en las ventanas y pensaba en su mujer, imaginando que quizá por fin estaba en paz al ver a su hijo sonreír así. Día, mientras Nicolás jugaba en el jardín, Rodrigo recibió una llamada de uno de sus socios. La voz al otro lado era fría y directa. Querían que volviera a su ritmo habitual, que dejara de perder el tiempo con asuntos personales. Hablaron de plazos,
inversores, imagen pública. Rodrigo escuchó en silencio, pero en su interior la conversación sonaba distante, como si viniera de otro planeta. Al colgar, se quedó mirando al niño que intentaba atrapar mariposas con una red que Camila había improvisado. Era una escena sencilla, pero sintió algo que ningún beneficio le había traído jamás: paz. Por primera vez, se dio cuenta de cuánto la empresa sustituía aquello que no quería afrontar: el miedo a amar y perder de nuevo. El trabajo había sido su escudo y ahora estaba dispuesto a dejarlo. Esa tarde, Camila notó la expresión pensativa de Rodrigo y le preguntó si todo estaba bien. Él respondió con un breve sí, pero su mirada lo delató. Ella sonrió y dijo: a veces el corazón también necesita mantenimiento, señor Álvarez. La frase resonó en su cabeza el resto del día. No era una provocación, era una verdad dicha con delicadeza. Esa noche salió al balcón y contempló la ciudad, el mismo lugar donde tantas veces había planeado cada detalle de su vida. Pero ahora, viendo cómo las luces se encendían una a una, sintió que ya no necesitaba controlar nada. Invitó a Camila y a Nicolás a cenar, algo sencillo, en un pequeño restaurante que ella siempre mencionaba. Era la primera vez en años que salía sin preocuparse por cámaras, contraseñas ni protocolos. Solo 3 personas, una mesa y el sonido de risas, y por primera vez se sintió realmente seguro. La cena de esa noche quedó grabada en la memoria de Rodrigo no por la comida, sino por su naturalidad. Nicolás hablaba sin parar, contando anécdotas del colegio, imitando voces, gesticulando con entusiasmo. Camila escuchaba con genuina atención, riendo en los momentos oportunos, sin corregir, sin interrumpir. Rodrigo observaba, comiendo despacio sin darse cuenta de que sonreía. Ese chico era el mismo que él había considerado demasiado callado, demasiado retraído. Ahora, frente a un plato de pasta y un vaso de zumo, su hijo parecía diferente, y él también. Por un momento, se preguntó cuántas versiones de su propio hijo se había perdido por haber estado demasiado ocupado construyendo muros electrónicos. Cuando Camila limpió la salsa de la comisura de la boca de Nicolás, sintió una opresión en el pecho. No eran celos ni confusión. Era gratitud porque alguien había hecho lo que él no pudo hacer. De camino a casa, Nicolás se quedó dormido en el asiento trasero del coche, y el silencio que se hizo no fue pesado, sino confortable. Camila vio pasar la ciudad por la ventana y Rodrigo, por primera vez, quiso hablar de cosas personales. Le contó de su esposa, del accidente, de la culpa que lo había perseguido desde entonces. Habló sin justificarse, simplemente dejándose llevar. Camila no lo interrumpió, solo escuchó, y ese simple gesto valió más que cualquier consejo. Cuando llegaron, ayudó a llevar al niño a la habitación y lo arropó con cuidado. Rodrigo se quedó en la puerta, observándolos a ambos. Lo que sintió allí no era amor de película, era algo más real, un sentido de pertenencia. Como si, después de años de vagar en su propia casa, finalmente hubiera llegado a algún lugar. Instintivamente, supo que nunca más quería vivir en piloto automático. Al día siguiente, Rodrigo despertó antes de que sonara el despertador. El sol aún no había salido del todo y el silencio en la casa se sentía diferente. No el frío vacío de antes, sino un silencio rebosante de vida a punto de comenzar. Pasó junto a la habitación de su hijo y vio a Nicolás durmiendo, acurrucado, abrazado a un viejo juguete que había olvidado en el armario. Sonrió sin darse cuenta. Fue a la cocina y encontró una nota de Camila, escrita a toda prisa. Llevé a Nicolás al colegio. Vuelvo a las 10:00. Café listo. Junto a cintos entre ella una taza humeante y un panecillo caliente. Rodrigo se sentó y permaneció allí sin tocar nada, solo observando cómo subía el vapor.
Era lo opuesto a todo lo que siempre había creído necesitar y, curiosamente, era lo que le traía más paz. En ese momento, comprendió que la presencia es una forma silenciosa de amor. Cuando Camila regresó, lo encontró sentado en la misma posición, todavía con la nota en la mano. Él levantó la vista, un poco incómodo, y le preguntó si tenía un minuto. Hablaron de cosas sencillas: su trabajo de la universidad, su proyecto de docencia, su hermano menor. Rodrigo escuchaba con genuino interés, y Camila, sorprendida, notó que sonreía más con los ojos que con la boca. Cuando fue a preparar el almuerzo, él se ofreció a ayudar. El resultado fue desastroso: arroz pegado, una sartén quemada y una risa sincera que resonó por toda la cocina. Fue la primera risa de verdad de Rodrigo en años. Camila lo miró y comentó entre risas: «No se trata de acertar, se trata de intentarlo». Y él respondió en voz baja pero con firmeza: «Sí, supongo que nunca me esforcé lo suficiente». En ese momento, sin darse cuenta, empezó a dejar atrás su dolor. Con el paso de las semanas, la casa se convirtió en un lugar con vida, donde el tiempo finalmente parecía fluir a su ritmo. Rodrigo empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El sonido de los pasos de Nicolás corriendo por el pasillo, el olor a jabón que llegaba del patio trasero, la risa de Camila resonando en las escaleras. Todo tenía un efecto casi terapéutico. A veces se sentaba en el porche con una taza de café y simplemente los observaba jugar en el jardín. Fue allí, sin esfuerzo, que comprendió lo que realmente importaba. No se trataba de proteger a su hijo del mundo, sino de darle un mundo en el que confiar. Rodrigo empezó a apagar las cámaras habitación por habitación hasta que una mañana desactivó todo el sistema. No sonó ninguna alarma, no hubo miedo, solo un alivio silencioso. Nicolás notó el cambio de inmediato. «Papá, ya no hay lucecitas en las paredes», comentó, señalando un rincón de la habitación. Rodrigo respondió con una sonrisa serena: «Es que ya no las necesitamos». El niño pareció entender, aunque no lo comprendiera del todo. Y en ese momento, Camila también se dio cuenta de cuánto había cambiado aquel hombre. El mismo que antes vivía encerrado tras contraseñas y protocolos, ahora se permitía ser imperfecto, humano, presente. Esa noche, los tres cenaron juntos, sin prisas, riéndose de tonterías. Rodrigo los miró y pensó que quizá eso era lo que su esposa siempre había deseado para su hogar. Un lugar donde el amor no necesitara contraseña. Cuando terminó de acostar a Nicolás, se quedó en la puerta unos minutos, observando al niño respirar plácidamente. Y, en un gesto casi instintivo, susurró: «Gracias». No sabía si era por su hijo, por Camila o por la vida, pero sentía que por fin estaba en paz. La noticia de que Rodrigo había desactivado todas las cámaras se extendió rápidamente entre los empleados de la empresa. A algunos les pareció una locura, a otros una excentricidad más de un multimillonario excéntrico. Los socios lo convocaron a una reunión de emergencia. Querían saber el motivo de este cambio de comportamiento. Rodrigo escuchó en silencio, sin dar explicaciones. Al terminar, simplemente dijo: «Pasé años mirando las cosas equivocadas». Nadie entendió bien a qué se refería, pero su tono bastó para zanjar el asunto. Salió de la habitación y respiró hondo, sintiéndose ligero, casi irreconocible. Subió al coche y, en lugar de ir directo a casa, fue a recoger a Nicolás del colegio. El niño, al verlo, corrió hacia su padre, tirando la mochila al suelo. Rodrigo se agachó y lo abrazó con fuerza, como si detuviera el tiempo para no dejarlo escapar. De regreso, hablaron de todo y de nada. Nicolás habló del dibujo que había hecho, de los nuevos colores que había aprendido, y Rodrigo escuchó con una atención que antes le era imposible. Cuando llegaron, Camila los esperaba con jugo fresco y esa sonrisa serena que se había convertido en parte de su hogar.
Rodrigo la observó y pensó en cómo esa mujer, sin darse cuenta, había reconstruido todo lo que él había destruido intentando proteger. Más tarde, mientras Nicolás trabajaba en un proyecto escolar, Rodrigo se acercó y le preguntó si podía ayudar. El niño respondió: «Ya ayudaste, papi. Ahora estás aquí». Esa simple frase desarmó cualquier rastro del hombre que una vez fue. Esa noche, Rodrigo durmió sin medicamentos por primera vez desde la muerte de su esposa. El sonido de la risa de su hijo, proveniente de la habitación contigua, fue lo último que escuchó antes de quedarse dormido y lo primero que quiso escuchar al despertar. Los días siguientes fueron como una serie de pequeños descubrimientos. Rodrigo empezó a darse cuenta de que cuanto más se abría a la vida, más generosamente respondía. Su relación con Nicolás se volvió más ligera y espontánea. Ahora, el niño lo invitaba a jugar, a mostrarle sus dibujos, incluso a ayudarlo con sus tareas. Cada simple gesto se sentía como un regalo. Camila observaba todo desde lejos, con la discreta atención de siempre. A veces, cuando reían juntos, ella se apartaba un poco, fingiendo estar ocupada, quizás para dejarles vivir ese momento padre-hijo que tanto habían extrañado. Rodrigo lo notaba y le agradecía en silencio. Por las noches, cuando el niño dormía, charlaban en la cocina, hablando de la vida, de lo que el dolor enseña sin pedir permiso. En estas conversaciones nacía algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que llenaba el aire de una nueva ternura. Un día, Camila le contó sobre su padre, sobre la noche en que todo cambió. El robo, el miedo, su hermanito en brazos. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Se sintió avergonzado por haber juzgado a esa mujer solo por su currículum al contratarla. Se dio cuenta de que, incluso sin fortuna, ella tenía una fuerza que él, con todo el dinero del mundo, nunca tuvo. «Convertiste mi casa en un hogar», dijo en voz baja, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Camila sonrió sorprendida y respondió: «Fue tu hijo quien me enseñó». En ese momento, Rodrigo comprendió que amar no era un riesgo, era la única manera de sentirse completo. Más tarde, cuando estuvo solo, caminó por la casa oscura y notó que las sombras ya no lo asustaban. Eran parte de él, como recuerdos, no para velar por él, sino para recordarle de dónde venía y cuánto había cambiado. Llegó el otoño, y con él una calma que parecía extenderse por toda la casa. Nicolás siempre llegaba del colegio con algo nuevo, un dibujo, una canción, una historia inventada. Rodrigo lo escuchaba con genuina atención, algo que no había hecho ni siquiera con adultos. Camila seguía siendo el equilibrio de todo. Se encargaba de la rutina, pero de una forma que nunca se sentía como una obligación. Rodrigo empezó a notar cómo su risa se mezclaba naturalmente con la del niño, y eso le daba una extraña sensación de plenitud. A veces, los tres salían a pasear por el parque cercano. El niño caminaba delante, pateando hojas secas, mientras ellos lo seguían, intercambiando miradas que decían más que cualquier conversación. Rodrigo sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, una paz silenciosa, sencilla, pero profunda. Una tarde, al regresar del parque, encontraron un paquete en la puerta. Era el nuevo sistema de vigilancia que Rodrigo había encargado meses atrás, antes de que todo cambiara. Se quedó frente a él un buen rato, en silencio. Camila percibió su incomodidad y le preguntó si quería que se lo quedara. Rodrigo negó con la cabeza y dijo: «No, lo donaremos». Sacó su celular, hizo una llamada rápida y se encargó de entregar el equipo a un albergue infantil que necesitaba cámaras de seguridad. Al colgar, sintió como si se hubiera cerrado un ciclo. Nicolás observaba sin comprender del todo, pero sonrió cuando su padre le explicó: «Estas cámaras protegerán a quienes las necesitan, no a quienes tienen miedo». La frase salió de improviso, pero cargaba con todo el peso de su transformación.
Camila miró a Rodrigo y vio con claridad que este hombre por fin había aprendido a ver sin necesidad de mirar. Esa noche, después de cenar, Rodrigo pasó un rato a solas en el balcón. La fresca brisa de octubre pasaba lentamente y observó cómo las luces de la ciudad parpadeaban como si respiraran. Había algo simbólico en ese silencio. El mismo hombre que antes pasaba las mañanas rodeado de monitores, ahora se conformaba con escuchar el sonido del viento. Camila apareció con 2 tazas de té y se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló durante un rato. Rodrigo rompió el silencio diciendo: ¿sabes qué es extraño? Descubrir que yo mismo era prisionero del sistema que yo mismo creé. Camila sonrió levemente y respondió: la mayoría de las cárceles son invisibles. La miró unos segundos, sin prisa, y se dio cuenta de cuánto lo tranquilizaba esa mirada. Era la primera vez, desde la muerte de su esposa, que sentía la presencia de alguien sin miedo a la pérdida. Mientras tanto, dentro de la casa, Nicolás dibujaba. El papel mostraba 3 figuras tomadas de la mano, con un gran sol en lo alto y una frase torcida: mi familia. Rodrigo vio después el dibujo, clavado en la nevera, y se quedó allí, mirándolo fijamente. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no de tristeza. Era algo más, un reconocimiento silencioso de que, después de tanto tiempo, la vida volvía a él. Camila caminaba detrás de él, secándose las manos con un paño de cocina, y notó su mirada fija en el dibujo. No dijo nada, solo le rozó ligeramente el hombro antes de dirigirse a la habitación del niño. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero suficiente para que Rodrigo comprendiera que la casa ahora tenía lo que siempre le había faltado: un corazón latiendo por todas partes, invisible pero presente. Unos días después, Rodrigo se despertó en mitad de la noche y no pudo volver a dormirse. Se levantó, fue al pasillo y se detuvo frente a la habitación de Nicolás. La puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara proyectaba un suave resplandor. Dentro, el niño dormía profundamente, abrazado a un osito de peluche. Camila, que le había estado leyendo un cuento hasta que se quedó dormido, estaba sentada en el sillón, también dormida, con un libro abierto en su regazo. Rodrigo los observó un rato, sin querer perturbar esa escena de absoluta calma. Era una imagen simple, pero transmitía lo que siempre había buscado: verdadera seguridad. No la que viene de las cámaras o los códigos, sino la que nace de la confianza. Regresó a su habitación, pero no pudo volver a dormirse. No dejaba de pensar en cómo el amor, cuando es genuino, no necesita ser protegido. A la mañana siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho: tomarse el día libre. Apagó el celular, le dijo a su secretaria que no atendería llamadas y preparó el desayuno con sus propias manos. Camila se sorprendió al encontrarlo en la cocina, con delantal, intentando freír huevos y quemar tostadas con la misma dedicación que quien construye un proyecto millonario. Nicolás pensó que todo era una aventura y se rió sin parar. Era un escenario desordenado, lleno de olor a mantequilla y risas, y en medio del caos, Rodrigo sintió que finalmente estaba aprendiendo a vivir sin miedo a equivocarse. Después del desayuno, los 3 salieron a caminar por el barrio. Caminaron despacio, se detuvieron a comprar flores y se tomaron fotos en una plaza. Y al final del día, cuando regresaron exhaustos, Rodrigo se dio cuenta de algo simple. No podía recordar la última vez que se había sentido tan vivo. Con el tiempo, el vecindario empezó a notar la diferencia en la rutina de la mansión Álvarez. Los vecinos, acostumbrados a ver solo coches de lujo ir y venir, ahora veían a Rodrigo caminando de la mano con su hijo, riéndose de las cosas sencillas, saludando a la gente en la calle.
Este hombre, que durante años vivió aislado tras altos muros y ventanas blindadas, ahora parecía integrarse en la vida cotidiana del barrio, y esto lo hacía extrañamente feliz. Un día, al pasar por una panadería, decidió entrar a comprar pan fresco. El dependiente lo reconoció y le preguntó si realmente era el camarógrafo. Rodrigo rió y respondió: ¿Es camarógrafo? Ella no entendió el significado profundo de la frase, pero se fue sintiéndose ligero, como si acabara de dejar atrás otra pieza de su armadura. En casa, Camila y Nicolás lo esperaban para almorzar. Cuando llegó con la bolsa de pan, el niño corrió hacia él gritando: «¡Huele a domingo!». Y era cierto. Ese aroma cálido y sencillo parecía traerle recuerdos entrañables de la infancia, de la familia, de lo que no se puede comprar. Los tres se sentaron a la mesa y durante unos minutos nadie habló. Era un silencio hermoso, ese que no pesa. Rodrigo los miró y pensó en lo impredecible que es la vida. ¿Quién hubiera pensado que lo que buscaba en sistemas de seguridad lo encontraría en la risa de un niño y la mirada de una mujer sencilla? Cada día estaba más seguro de que lo que lo había salvado no era la tecnología ni el dinero, sino el cariño. Y se dio cuenta de que a veces el mayor avance que un hombre puede lograr es simplemente aprender a ser humano de nuevo. Una tarde lluviosa, mientras el agua golpeaba suavemente las ventanas, Rodrigo tuvo una idea que lo inquietó. Estaba en su oficina, hojeando viejas notas, cuando se topó con el proyecto que había comenzado años atrás. Un prototipo de software de monitoreo emocional, algo que planeaba vender a escuelas y hospitales. Leyó las notas y se dio cuenta de cuánto reflejaba ese proyecto quién era él en ese momento. Un hombre que intentaba medir sentimientos, controlar lo impredecible. Observó el título de la carpeta durante varios minutos. Luego, con calma, arrancó las páginas una a una. En su lugar, comenzó a escribir algo nuevo: Proyecto Visión Humana. Ya no se trataría de monitorear, sino de proteger de verdad. La idea era crear un programa que ofreciera tecnología gratuita a instituciones vulnerables, orfanatos, albergues, escuelas públicas. Por primera vez, la tecnología que dominaba serviría para el propósito correcto. Cuando le contó la idea a Camila, ella guardó silencio unos segundos, embargada por la emoción. «Esto ayudará a mucha gente», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Rodrigo respondió: «Solo quiero que la tecnología me devuelva lo que una vez me quitó». Decidieron trabajar juntos. Ella se encargaría de la parte educativa, enseñando a los niños sobre la confianza y la convivencia, mientras que él se encargaría de la infraestructura y las donaciones. Nicolás seguía todo con curiosidad, preguntando si podía diseñar el logotipo del proyecto. Rodrigo rió y dijo que su dibujo sería el símbolo oficial. En los días siguientes, la casa se convirtió en una pequeña oficina de esperanza. Camila escribía, Nicolás pintaba y Rodrigo, en medio de ese caos creativo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: un propósito. El mismo hombre que una vez lo controló todo, ahora construía algo que solo tenía sentido porque era libre. El lanzamiento del proyecto Visión Humana fue sencillo, casi hogareño, nada de eventos suntuosos ni discursos ensayados. Rodrigo decidió hacer la primera entrega en persona, en un albergue infantil en el centro de Ciudad de México. Llegó con algunas cajas, acompañado de Camila y Nicolás. Los niños los recibieron con curiosidad y sonrisas cautelosas, mientras el director les explicaba las dificultades que enfrentaban. Rodrigo, acostumbrado a hablar con inversionistas y periodistas, se quedó sin palabras. La sala era pequeña, los muebles viejos, pero había algo allí que no había visto en mucho tiempo: la verdad. Al entregar las primeras cámaras, una niña lo abrazó y le dio las gracias con tanta sinceridad que tuvo que retroceder
para no llorar delante de todos. Camila le tomó la mano discretamente, como si comprendiera la gravedad de ese momento. De camino a casa, el silencio en el coche era diferente, no vacío, sino lleno de significado. Nicolás miraba pensativo por la ventana hasta que dijo: «Papá, ahora nuestras cámaras captan lo bueno». Rodrigo sonrió, y las palabras de su hijo resonaron durante el resto del camino. Sintió que, de alguna manera, estaba enmendando su pasado. Camila, a su lado, observaba con silencioso orgullo. Al llegar, encontraron la casa oliendo a flores frescas. Los vecinos habían dejado un ramo en la puerta con una nota que decía: «Gracias por devolver la luz». Rodrigo guardó la nota y la enmarcó en su oficina. Esa noche, mientras todos dormían, salió al jardín y contempló el cielo nublado. Pensó en todo lo que había vivido, en cuánto tiempo había perdido intentando esconderse del dolor. Y allí, bajo ese cielo denso, comprendió que a veces hay que perderlo todo, para finalmente ver lo que siempre estuvo al alcance. En los meses siguientes, el proyecto creció más rápido de lo que Rodrigo imaginaba. Empezaron a circular noticias que elogiaban la iniciativa y destacaban la transformación del magnate de la vigilancia en un modelo de empatía. Pero, a diferencia del pasado, no buscó reconocimiento. Evitaba las entrevistas, prefiriendo dejar que Camila hablara por él. Con cada nueva escuela equipada, cada albergue protegido, sentía que una parte de sí mismo sanaba. Nicolás lo seguía todo con orgullo, contando a sus amigos que su padre ahora fabrica cámaras que cuidan, no espían. Esta frase incluso se convirtió en el lema informal del proyecto. Rodrigo reía cada vez que la oía, porque veía en ella la pureza que faltaba en tantos discursos adultos. Sabía que no podía cambiar el mundo entero, pero podía empezar por el pequeño universo que destruyó y reconstruyó con amor. Una tarde, después de una reunión, Rodrigo regresó a casa y encontró a Camila en el patio trasero, ayudando a Nicolás a plantar un retoño. Tenía la cara sudorosa, el cabello recogido de forma desordenada y una expresión de genuina alegría. La observaba desde lejos, como antes, pero ahora sin culpa, solo admiración. Cuando ella levantó la vista y lo vio, sonrió de una manera que no necesitaba palabras. Se acercó, agarró un puñado de tierra y sin decir palabra, comenzó a ayudar. Fue allí, arrodillado junto a ella, con las manos sucias y su hijo riendo entre ellos, que Rodrigo se dio cuenta de cuánto había cambiado. El hombre que una vez temió perder el control ahora se sentía libre, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y comprendió que tal vez eso era lo que llaman paz, estar completo en medio de la imperfección. Esa noche, mientras Nicolás dormía, Rodrigo y Camila conversaban sentados en el porche. El clima era templado, el aire olía a tierra mojada y el sonido lejano de los autos se mezclaba con el canto de los grillos. Hablaron del futuro del proyecto, del colegio del niño y de cosas sencillas. En un momento dado, Camila comentó con ligereza: «¿Sabes qué me impresiona más? Verte cambiar». Rodrigo guardó silencio un rato, mirándose las manos. «Creo que simplemente dejé de huir», respondió. Ella sonrió sin insistir. Permanecieron así durante largos minutos, sin prisas, hasta que él, con un gesto espontáneo, le tomó la mano. No hubo confesión ni promesa, solo el roce de dos personas que conocían el peso de todo lo que habían enfrentado y el valor de finalmente estar en paz. En los días siguientes, su rutina siguió siendo normal, pero algo invisible flotaba entre ellos. Era un cariño silencioso, presente en los detalles. Un café preparado antes de que el otro despertara, una mirada fija, una risa compartida sin motivo. Nicolás lo notó, y eso lo hizo aún más feliz. «Te ves diferente, papá», dijo un día riendo.
Te ves más ligero. Rodrigo respondió, quizás aprendí a respirar bien. Y era cierto, el aire se sentía diferente. Las paredes de la casa, antes frías e impersonales, ahora tenían vida. Nuevas fotografías comenzaron a llenar los espacios vacíos. Retratos de viajes cortos, de cumpleaños sencillos, de momentos que nunca necesitarían ser filmados. Rodrigo miró cada una y pensó que si alguna vez alguien le preguntara qué aprendió de todo eso, respondería sin dudar, aprendí que el amor no se registra, se vive. Con el tiempo, la relación entre Rodrigo y Camila se volvió natural, sin prejuicios y sin prisas. Lo que empezó como una relación de trabajo se convirtió en una relación para toda la vida. Nicolás percibió la armonía entre ellos y se sintió más seguro que nunca. La casa había vuelto a ser un hogar y cada rincón albergaba un nuevo recuerdo. Un día, Rodrigo encontró el viejo servidor donde guardaba las grabaciones de la cámara. El equipo estaba cubierto de polvo, pero seguía funcionando. Consideró borrarlo, pero primero quería ver un último clip, no por desconfianza, sino para cerrar el capítulo. El video mostraba a Camila enseñándole a escribir a Nicolás el primer mes de su llegada. El niño, con letras torcidas, dibujó el nombre de su madre y ella lo ayudó pacientemente a completarlo. Rodrigo observaba en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Al final del video, Camila miró a la cámara sin darse cuenta de que la observaban y susurró, «Solo necesita que lo quieran». Fue suficiente para que Rodrigo apagara el servidor y se lo quedara para siempre. Esa noche llamó a Camila al jardín. El cielo estaba despejado y las estrellas se reflejaban en el pequeño estanque artificial. «¿Sabes de qué me di cuenta?», dijo con voz tranquila. «Pensé que el dolor me protegía, pero solo me aisló». Camila escuchó en silencio y respondió, «A veces solo entendemos esto cuando alguien se queda a nuestro lado, incluso sin comprenderlo todo». Él asintió con una media sonrisa. Se quedaron allí un rato, sin hablar, solo escuchando el suave sonido del agua y el viento susurrando entre las hojas. Rodrigo pensó que quizás el amor era precisamente eso, el intervalo entre lo que tememos perder y lo que aprendemos a apreciar. Unas semanas después, Nicolás tuvo que presentar un proyecto en la escuela sobre el tema ¿qué es un héroe? Rodrigo se ofreció a ayudarlo, pero el niño declinó con una sonrisa. «Quiero hacerlo solo, papá». Durante días se encerró en su habitación, dibujando y escribiendo con atención. Rodrigo y Camila respetaban el misterio, curiosos y orgullosos. El día de la presentación, ambos se sentaron en las sillas del fondo del aula. Nicolás subió al pequeño escenario con la hoja de papel en las manos y comenzó a leer con voz firme. «Mi héroe es alguien que ve lo que otros no ven. No tiene capa ni superpoderes, pero tiene el coraje de llorar y empezar de nuevo». Rodrigo sintió una opresión en el pecho, y cuando su hijo concluyó con «Mi héroe es mi papá», no pudo contener las lágrimas. Camila lo tomó de la mano, y en ese momento comprendió que no había mayor premio en el mundo. Al salir del colegio, Nicolás corrió a abrazarlo riendo como si no hubiera hecho nada grandioso. «¿Qué bien lo hice?», preguntó, y Rodrigo respondió, «Fue el mejor discurso que he escuchado». Camila fotografió el momento, pero sin posar, sin encuadrar, solo el momento tal como fue. Después los tres fueron a celebrar con un helado en la plaza. Rodrigo observó a su hijo hablar con entusiasmo sobre el futuro y se dio cuenta de que este niño, que antes apenas hablaba, ahora irradiaba vida. El trauma que él mismo había contribuido a crear se había transformado en fuerza y en el fondo comprendió que no solo Nicolás se había salvado, sino él también. La redención no llegó en un solo día, sino en esa silenciosa acumulación de pequeños gestos que juntos reconstruyeron una familia. Esa noche, de vuelta en casa, Rodrigo encontró la habitación de Nicolás llena de dibujos esparcidos por el suelo.
Cada uno representaba un recuerdo. El parque, la cena, el 170 jardín, el día del apagón. En el centro un dibujo diferente, el trío tomado de la mano frente a una casa colorida y encima la frase «Mi casa tiene corazón». Rodrigo se arrodilló, recogió el papel y observó. Sintió una profunda emoción, la misma que lo había hecho llorar en la escuela. Camila apareció en la puerta con el pelo suelto y una mirada serena. «No ha parado de dibujar desde que llegó», dijo con una sonrisa. Rodrigo se levantó, todavía con el dibujo en la mano, y respondió: «Y pensar que antes pensaba que necesitaba psicólogos, cuando lo único que necesitaba era esto, amor». Camila asintió, y por un momento los dos se quedaron mirándose, como si ese silencio dijera todo lo que aún no se habían atrevido a decir. Más tarde, mientras ordenaban la cocina, Rodrigo notó cómo todo finalmente parecía tener sentido. Cada detalle, las flores en la mesa, el olor a jabón, los juguetes olvidados en el pasillo, era un recordatorio de que la vida había vuelto. Camila estaba recogiendo los platos y él, sin pensarlo, dijo: «Nunca pensé que una casa pudiera enseñarme tanto». Ella rió y respondió: «Las casas solo reflejan a las personas que viven en ellas». Rodrigo guardó silencio, pero la sonrisa en su rostro lo decía todo. Era cierto. Esa casa, antes hecha de cámaras y códigos, ahora estaba hecha de personas. Personas que se equivocan, ríen, lloran y siguen adelante juntas. Antes de acostarse, pasó por la habitación de su hijo, apagó la luz y susurró: «Gracias, hijo». No sabía si el niño lo había oído, pero la sensación era que por fin todo estaba en su lugar. Unos meses después, el proyecto Visión Humana alcanzó reconocimiento internacional. Los periódicos informaron sobre el emprendedor que cambió el control por la atención, y las universidades comenzaron a invitar a Rodrigo a dar charlas. Aceptó a regañadientes porque aún no se consideraba un modelo a seguir. Simplemente decía ser un hombre que intentaba reconciliarse con su pasado. En una de estas charlas le preguntaron qué lo motivó a cambiar. Miró al público y respondió: «Mi hijo me enseñó lo que ninguna cámara ha podido captar, la diferencia entre ver y ver». El público lo ovacionó de pie, pero lo que realmente le importaba era saber que en ese momento Nicolás y Camila lo esperaban en casa, preparando la cena y riéndose de alguna tontería. El verdadero éxito residía ahí, en la sencillez que ningún premio podía transmitir. Esa misma semana, Rodrigo recibió una invitación para expandir el proyecto a otros países. Era la oportunidad que cualquier emprendedor desearía, pero dudó. No quería perderse de nuevo. Se sentó con Camila y lo conversaron. Ella lo miró con calma y le dijo: «Acepta, pero llévate lo que aprendiste aquí, que lo esencial no se puede automatizar». Él sonrió, sabiendo que tenía razón. Decidió aceptar, pero con una condición. El centro del proyecto permanecería en la Ciudad de México, dirigido por ella. «Tú eres el alma de esto», dijo. Camila rió, intentando disimular su orgullo, y respondió: «Así que somos tres almas, la tuya, la mía y la de Nicolás». Rodrigo comprendió que, aunque la vida los llevara por caminos diferentes, lo que habían construido ya era indestructible, y eso era lo que, en el fondo, llamaba hogar. Poco antes del viaje, Rodrigo pasó todo el último fin de semana con Nicolás y Camila. Hicieron todo lo que él siempre posponía: un picnic en el parque, una tarde de cine y panqueques para cenar. Fue una despedida ligera, sin promesas, solo momentos auténticos. El domingo por la noche, Nicolás pidió dormir en la habitación de su padre. Rodrigo aceptó y los dos se acostaron uno junto al otro, hablando hasta que el niño se durmió. Observó el rostro sereno de su hijo y sintió un dolor en el corazón, pero lleno de gratitud. Sabía que este niño, con su pureza y valentía, lo había salvado de un abismo silencioso.
Cuando finalmente apagó la luz, se dio cuenta de que ya no había sombras que temer. El miedo a la pérdida había dado paso a la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no se pierde, se transforma. A la mañana siguiente, el coche que lo llevaría al aeropuerto lo esperaba en la puerta. Camila estaba allí, con una taza de café en la mano y la misma mirada serena de siempre. No hubo discursos ni largas despedidas, solo un abrazo firme y silencioso, lleno de todo lo que aún no se habían dicho. «Cuídalos», dijo Rodrigo, y ella respondió, «Ya tienen todo lo que necesitan». Antes de subir al coche, miró hacia atrás y vio a Nicolás saludando desde la ventanilla con una amplia sonrisa y el dibujo de su familia pegado al cristal. Ese era el verdadero retrato de su vida. No los premios ni los sistemas, sino esa imagen simple, vívida y real. De camino, observando la ciudad por la ventanilla, Rodrigo pensó que quizás ese era el mayor logro de un hombre. Aprender a ir sin desconectarse de donde finalmente había aprendido a amar. Los meses en el extranjero fueron intensos, pero diferentes a todo lo que Rodrigo había experimentado. Habló de empatía, confianza y humanidad, temas que antes le habrían sonado desconocidos. En cada conferencia recordaba a Camila y Nicolás. Cuando alguien lo felicitaba, respondía, «No fue un proyecto lo que me cambió, fue la gente». Las noches eran las más difíciles. El silencio de los hoteles le recordaba a su hogar, el sonido de la risa de su hijo resonando por los pasillos y el aroma del café recién hecho que Camila preparaba cada mañana. Se dio cuenta de lo conectado que estaba con algo más allá de lo aceptable. Un día, después de una conferencia, recibió un video de Camila. Era Nicolás leyendo un texto en la escuela. «Mi papá enseña al mundo que ver no es mirar, y que mirar no sirve si no se siente». Rodrigo miraba con ojos llorosos, sentado solo en la habitación, sonriendo con el corazón lleno. Al regresar a la Ciudad de México meses después, Rodrigo sintió las mismas mariposas en el estómago que quien regresa a casa tras una larga ausencia. El coche recorrió las calles arboladas de Lomas de Chapultepec y notó que todo parecía igual y a la vez completamente nuevo. Cuando se abrió la reja, Nicolás salió corriendo, seguido de Camila. Rodrigo ni siquiera esperó a que el coche se detuviera por completo. Se bajó y los abrazó a ambos con fuerza. «Te extrañamos», dijo el chico, y él respondió con voz entrecortada, «Yo también». Camila lo miró con una sonrisa serena y añadió, «Bienvenido de nuevo a la vida real». Rodrigo rió, conteniendo las lágrimas. Ese abrazo sencillo y sin pretensiones fue todo lo que necesitó para comprender que el hogar nunca fue el lugar, sino las personas que lo hacían existir. Con el tiempo, el proyecto Visión Humana se consolidó como una de las iniciativas sociales más grandes del país. Rodrigo, ahora más sereno, empezó a trabajar menos y a vivir más. Camila asumió oficialmente la dirección educativa y juntos decidieron transformar parte de la mansión en un espacio comunitario para los niños de la zona. El jardín, antes símbolo de aislamiento, ahora rebosaba de vida, risas, pelotas rodando, olor a pintura y tierra mojada. Nicolás, ahora de 10 años, ayudaba con las actividades enseñando a los más pequeños a dibujar. El niño, que antes apenas podía expresar sus sentimientos, ahora inspiraba a otros con la misma dulzura que una vez salvó a su propio padre. Rodrigo observaba todo desde lejos, con la mirada serena de quien finalmente comprende que la vida se compone de detalles que nadie recuerda, pero que quedan grabados para siempre en la memoria. Un domingo por la tarde, al atardecer, Rodrigo llamó a Camila al jardín. Estaba más callado que de costumbre, y ella percibió algo diferente. «¿Sabes?», empezó. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si no hubiera instalado esas cámaras». Camila lo miró con ternura y respondió, «Quizás la vida te hubiera enseñado algo diferente».
pero aprendiste. Él asintió con una leve sonrisa. Se quedaron allí, uno al lado del Tarshish, otro viendo jugar a los niños, hasta que la risa de Nicolás los hizo reír también. Rodrigo respiró hondo y dijo: «Hoy veo que la seguridad no está en las paredes, está en las personas». Camila respondió simplemente: «Y en las decisiones». Y allí, sin promesas, sin planes grandiosos, ambos comprendieron que el amor, cuando es verdadero, se construye precisamente así, en las decisiones diarias de quedarse, incluso cuando el miedo intenta regresar. Unos años después, la escuela de Nicolás organizó una exposición de ensayos sobre qué cambió el mundo para ti. Rodrigo y Camila se sentaron orgullosos entre el público sin imaginar lo que oirían. Nicolás subió al escenario con la misma calma de su infancia y comenzó a leer. «Antes, mi casa tenía ojos, pero no veía. Hoy tiene corazón». La frase resonó por el auditorio y por un instante todos guardaron silencio. Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y tomó la mano de Camila. Esas sencillas palabras lo resumían todo. El dolor, la pérdida, el nuevo comienzo, el amor redescubierto. Cuando el niño terminó de leer, el público aplaudió, pero Rodrigo no oyó nada. Estaba absorto en ese momento, repasando mentalmente el camino que los había llevado hasta allí. El hombre que una vez vivió rodeado de pantallas, ahora era realmente visto por quienes más importaban. Al regresar a casa, el crepúsculo tiñó el cielo de naranja y oro. La mansión, ahora transformada en un espacio vibrante, parecía respirar con ellos. Rodrigo caminó hacia el jardín, donde una cámara simbólica, desactivada y colgada en un marco, reproducía una sola grabación continua. Él, Camila y Nicolás sonriendo juntos. Debajo, un pequeño cartel decía: «Algunas cosas solo se venden cuando dejen de mirar». Se quedó allí unos segundos, observando el reflejo de la luz en el metal, hasta que Camila lo llamó a cenar. Rodrigo se giró, sonrió y caminó hacia ellos. El sonido de risas llenó el aire y pensó en silencio que tal vez esto era lo que realmente significaba ver, no con los ojos, sino con un corazón despierto. Y en ese momento sencillo y gratificante, supo que la vida finalmente lo había perdonado. Al final, Rodrigo descubrió que la verdadera seguridad nunca se encuentra en las cámaras, sino en las personas que se quedan cuando todo lo demás falla. Aprendió que ver es fácil, lo difícil es ver de verdad. ¿Y tú? ¿Qué te impide hoy apagar tus cámaras y volver a confiar? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Compártela con alguien que necesite un recordatorio de que el amor no se controla, se vive. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras y luces de esta historia.